Buenas noches. El Programa para la Apropiación Social del Conocimiento, Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades, de la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, les da la más cordial bienvenida al miércoles de Salud Integral, con el objetivo de brindar información a la sociedad que les permita prevenir enfermedades, aprender y generar una cultura del cuidado de la vida. Hoy nos acompaña la doctora María Isabel Moratilla Olvera con la charla Duelo en Pandemia. La doctora Isabel es profesora de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y directora del Centro Viveca. A su vez, ofrece ponencias en eventos nacionales e internacionales sobre psicología. Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes de bienestar, de promoción de la salud. Como ustedes están dando cuenta, mi nombre es María Isabel Moratilla. Soy profesora de la FES Iztacala y bueno, pues agradezco a la universidad por medio del doctor Ángel Mairén la invitación a su foro y a su equipo de trabajo que hace una maravillosa labor. Yo esta tarde les voy a platicar sobre el duelo en pandemia, cómo se presenta la experiencia del duelo ahora que estamos en la pandemia. La investigación que yo hago es investigación de corte fenomenológico, es decir, que el propósito es identificar los procesos que la persona sigue a través de la cultura, de su propia construcción de vida, a través de las experiencias que va teniendo, cómo canaliza el duelo, cómo va experimentando el duelo. La metodología que utilizo es la historia de vida. Construimos la historia de vida de la persona que ha tenido la pérdida a partir de la pérdida. Y esto sirve para que la persona vaya identificando sus recursos, sus fortalezas, habilidades para transitar por el duelo y darle un espacio a la persona amada, darle un espacio para que se quede en ella sin dañarla. Es un poco lo que esta tarde vamos a platicar y pues espero que esta información les sirva. A mí me gusta hacer que esto sea interactivo, que ustedes puedan participar un poco. Entonces, dado la metodología que vamos a tener la tarde de hoy, voy a tratar de dar toda la información y dejar un buen espacio para preguntas, para que podamos dialogar un poquito al respecto. Bueno, voy a compartir pantalla, que ahí está, y bueno, voy a dar inicio. El duelo es un proceso de cambio que tiene que enfrentar la persona. Y el duelo se genera a partir de la pérdida. El duelo se presenta, el duelo es un proceso que tenemos que enfrentar a partir de la pérdida. Y la pérdida es un cambio que nos sitúa en una realidad que nos puede afectar, que puede generar los diferentes tipos de afecciones en nuestra vida cotidiana, en nuestra propia identidad, y por eso es un proceso difícil, complicado, pero que puede también estar lleno de amor, de mucho cariño, de mucha apreciación personal y valoración. Entonces vamos a platicar. En este momento el duelo se está llevando a cabo con características especiales. Es una condición que confronta a la persona con temas que habitualmente no está acostumbrado a preguntarse como, ¿y ahora cuál va a ser el sentido de mi vida? Y ¿cómo me relaciono con la soledad? ¿Es solo soledad o es aislamiento? Temas existenciales que a veces en las prisas de la vida cotidiana no le ponemos mucha atención y que ahora pues con la pérdida es forzoso atenderlos. Y esto nos genera una sobreexigencia de la vida. Parece que la vida nos pide mucho.
no solo es el encierro, no solo es que cambió la forma de trabajo, que perdimos el trabajo, sino que además me enfrento a mi existencia frente a la pérdida. Y bueno, pues esto demanda a la persona que gestione sus propias fortalezas, que se pregunte de sus virtudes y habilidades para ir enfrentando, pues, la pérdida, para ir entrando en el proceso de duelo. La escultura, el duelo como un proceso de recuperación, es bien importante irnos un poquito a la historia, a lo que han hecho los seres humanos en otros momentos, y a mí me gusta mucho lo que encontré de las culturas originarias. Recuerden que ellos, su cosmovisión era respetar los movimientos, los ciclos de la naturaleza. Y de igual manera, vivían sus duelos como un ciclo en donde no hay muerte ni vida, sino es un proceso de transformación. Y a mí me gustó mucho esto. Cuando un familiar fallecía, cuando un ser querido fallecía, hacían una ceremonia en el momento de su fallecimiento, con tintes muy parecidos a los que aún se siguen haciendo en algunos poblados o localidades mexicanas. Después se hacía al año de la muerte, en especial los mexicas son los que seguían estas tradiciones. Y posteriormente, 4 años después de que la persona había muerto, y se hacía una celebración en grande donde se comía se tomaba pulque, se comían tamales, mole, como una manera de festejar que la persona que había fallecido había terminado su paso por el Mictlán, había terminado su recorrido y estaba trascendiendo. Y los vivos también tenían que continuar con la vida. Los viudos tenían que casarse, las madres que habían perdido un hijo tenían que volverse a embarazar, el proceso de la vida continuaba. Y esto pues es muy amoroso, muy nutricio. Desafortunadamente ahorita en la pandemia no podemos vivir los duelos con esa naturalidad. Eh, eh, Se están viviendo duelos complicados, duelos que ya en 1944 Eric Liederman había identificado la vivencia de duelos agudos, la presentación de duelos agudos ante muertes catastróficas, ante muertes repentinas, inesperadas, que cambian totalmente la vida de la persona. Y cuando esto sucede, el duelo, la persona empieza a presentar enfermedades psicosomáticas, puede tener esta necesidad de, le llamo sobreidentificación con el fallecido, esta necesidad de la persona de cumplir con las tareas de quien falleció, ¿no? Hacer sus actividades, realizar las cosas tal y como él hubiera querido o ella hubiera querido, que las cosas se sigan haciendo como si estuviera vivo, y entonces esto trastorna pues la dinámica personal, la dinámica familiar. Enojo y frustración contra personas específicas, en especial el personal de salud, las instituciones de salud, los de rescate, mucho enojo pensando que ellos son los responsables de las muertes. Están el hacer para llenar los espacios, para no sentir. Y una manifestación del duelo agudo es no mostrar ninguna reacción. No manifestar lo que se está sintiendo, pero a veces porque no se puede. Uno está tan impactado con la vivencia que no puede ni siquiera manifestar alguna emoción. Sentimiento de depresión, estado de depresión, que va a afectar el autocuidado de la persona, va a afectar su economía, su propia economía, porque la persona deja de trabajar, deja de
de alimentarse de manera correcta o sana, deja de hacer actividades de la vida cotidiana que son necesarias para el bien vivir. Entonces, de alguna manera, pues estas son las características de lo que podría ser un duelo agudo. William Gordon, en 1990, también nos habla de un duelo complicado, en donde las personas presentan las reacciones iniciales de la pérdida, la sorpresa, la tristeza, el enojo, durante meses después y hasta un año o 2 años después. Y la misma persona que se encuentra en duelo siente que estas reacciones son excesivas, que no le permiten llevar una vida normal, que no le permiten estar bien con el resto de la familia, y se siente enferma y empieza a tener conductas para ocultar toda esta emocionalidad porque ya pasó mucho tiempo. Quiero platicarles aquí el caso de Mara. Tuve la oportunidad de acompañar a Mara. La mamá de Mara es una mujer de 40 años, y la mamá de Mara muere en marzo del 2019. Todavía no estábamos en pandemia aquí en México. Pero justo en marzo del 2020, Mara, al año del aniversario de la muerte de la mamá, Mara vuelve a vivir todas estas reacciones iniciales, como las llama Warden, del duelo. Mucha tristeza, un vacío en el estómago, no querer comer, un dolor muy intenso en el coxis que se le corría hacia la pierna tipo ciática, dificultades para movilizarse. Y bueno, pues ahí tuvimos que entrar nuevamente al proceso de duelo. ¿Esto qué nos está diciendo? Que las condiciones de emergencia sanitaria pueden afectarnos, recordándonos nuestras pérdidas, moviendo nuestras pérdidas, y esto nos vuelve a poner en proceso de duelo. Y cuando pasa esto, pues es necesario volver a poner atención a lo que estamos viviendo, y empezar nuevamente a procesar nuestros duelos, cuestionarnos de cómo estamos. ¿Por qué el duelo en pandemia está siendo más complicado? Bueno, hay personas que están viviendo no solo una pérdida de un familiar, sino muchas pérdidas repentinas, pérdida del trabajo, pérdida de la red social, de la soledad, que deja esta en el sentimiento de estar en la muerte, desafortunadamente. Y bueno, pues esto desafía nuestras fortalezas, desafía nuestra cordura, nuestras fortalezas, nuestros deseos de vivir, de vibrar con la vida, de estar en la vida. Les comentaba, ¿no?, que en estos momentos todos estamos viviendo pérdidas, pero hay quienes están viviendo más de una pérdida, pérdidas múltiples. Se murieron varios familiares, se quedaron sin trabajo, se perdió el estilo de vida, se han perdido muchas cosas en esta pandemia, y todo esto cuestiona nuestras propias creencias. ¿Por qué, si existe Dios, me está pasando todo esto? Nuestras creencias religiosas o creencias acerca de la vida, de la muerte, de la salud, hasta de las instituciones, ¿no? Entonces, todo esto nos genera inseguridad, incertidumbre. Además, el no haber podido llevar a cabo los rituales de despedida que acostumbramos, los rituales mortuorios, pues también nos han afectado. Hay familias que tienen las cenizas de su familiar que falleció en casa, o de sus familiares que fallecieron en casa, y entonces eso es estar constantemente en la muerte. Me comentaba una mujer que perdió a su esposo, murió su esposo en la pandemia. Todos en la familia son de estas familias muy grandes que viven todos juntos en una misma localidad. Ella me comentó que es como una hacienda y todos tienen sus
sus casas ahí dentro de la hacienda, de la privada, y entonces pues todos los adultos se contagiaron de COVID, pero el único que fallece es su esposo, un hombre de 36 años, muy exitoso con su propia empresa, y entonces esta mujer me decía, es que cada domingo es lo mismo, doctora, y yo me siento muy mal, porque pues todos están juntos, mis cuñados tienen a sus esposas, su familia está completa, mi suegra está con mi suegro, y yo otra vez vamos a rezar el rosario, y es entrar en toda una serie de emocionalidad que me cuesta mucho trabajo. La verdad es que a veces ni siquiera termino de rezar el rosario. Yo me voy porque no puedo con esto. Entonces también el poder no llevar los rituales como los hemos estado, como estamos acostumbrados a hacerlo, ha generado cierta afección, culpa de no despedir a nuestro ser querido como se lo merece, de no podernos acompañar. Entonces, esto pues desafía nuestras fortalezas más íntimas, nuestros pilares con los que respondemos a la vida. Y, y, eh, Sin embargo, todo esto es normal. Todo esto, Víctor Frankl ya nos decía, Víctor Frankl es médico, psiquiatra, él judío que estuvo en la vivencia de los campos de concentración, él escribe El hombre en busca del sentido y él nos comenta cómo, pues, todos aquellos que llegaron al campo de concentración en el momento de llegar, perdieron a su esposa, perdieron todo lo que llevaban consigo, su equipaje, y dice Víctor Frankl, perdimos hasta el vello que cubría nuestro cuerpo y nos enfrentamos a nuestra existencia desnuda. Y dice, bajo esas situaciones anormales, la conducta anormal es lo normal. No podemos pensar que hay una manera normal de responder a todo esto, de enfrentar todo esto. Y algunas de las frases que me han compartido las personas que he acompañado en sus duelos utilizan este tipo de lenguaje diciendo, se me rompió el alma. Me quedé sin brazos, ni piernas, ni aliento para vivir. Esta mujer que les comento que murió su esposo, de todos los familiares, su esposo fue el único que murió, me decía, es que esta no puedo ser yo, no me reconozco. Claro, al tener una pérdida tan cercana, tan íntima, nuestra identidad se confunde, ya no sabemos, toda la serie de emociones que enfrentamos hacen que hasta nos desconozcamos. Y bueno, pues la frase de tengo una herida en el alma. Y ciertamente, como una herida física, el duelo es un proceso que tiene que cerrar desde lo más íntimo de la persona hacia afuera, que exige una comunicación intrapersonal, una comunicación consigo mismo para ir aceptando los efectos de la realidad, para ir aceptando la realidad y irme adaptando en ella. Me gusta esta frase de tengo una herida en el alma porque nos ejemplifica muy bien cómo las heridas físicas tienen que ir sanando de adentro hacia afuera. De igual manera, en un duelo, el trabajo íntimo personal es básico para ir enfrentando esta, esta condición en la que nos ha puesto la vida. Riesgos del duelo agudo y complicado. Ciertamente, aunque lo dice Víctor Frankl, que es normal que presentemos toda esta serie de reacciones, enojo, confusión, tristeza, desgano, a veces hasta deseo de morir, aunque es normal que en los primeros 2 meses hasta 3 meses sintamos esto, como toda herida, pues nos genera un fuerte sufrimiento. Pero ahí es por eso que les digo la importancia de esta comunicación personal, de este mirar hacia adentro y preguntarme cómo estoy, qué necesito. Porque cuando alargamos mucho este proceso, por ahí dicen los psiquiatras, los especialistas, que si vivimos
con estas reacciones, con estos síntomas durante más de 3 meses, pues empezamos a vivir un estado de estrés crónico. Y los estados de estrés crónico enferman, enferman. No voy a ahondar mucho en esto porque yo no soy médico, soy psicóloga, como ustedes bien saben, y entonces esto es solamente para delinear la importancia de atender nuestro duelo, de poner atención a nuestras reacciones. Los síntomas que causan, las reacciones que causan la pérdida pueden empezarse a transformar en síntomas y dar sensación de estar enfermo, ¿sí? Y cuando el cuerpo responde a estas alertas, pues aumenta la actividad adrenocortical, es decir, nos pone en alerta, en alarma. Y ya lo decía el doctor Saylor en 1950, llega un momento en que esa capacidad de estar en alerta, en modo de respuesta rápida, se agota. Y cuando se agota viene la baja de la respuesta inmunológica. Uh-huh. Y pues nos enfermamos, se empiezan a generar procesos morbosos, inflamación en el cuerpo que tiende a provocar enfermedades crónico-degenerativas. Por ahí hay un estudio de los años 80, 70, 80 que señalaba que ser viudo era prácticamente estar condenado a muerte por todos estos procesos de estrés crónico. No, el estudio es más viejo, es de los años 60. Ahora ya sabemos que todas estas reacciones se deben al estrés crónico, todos estos procesos morbosos se deben al estrés crónico y que la persona puede ir haciendo cosas para evitarlo, ¿no? Y sobre todo lo que más nos preocupa en este momento es el deterioro de la salud emocional. Cuando pasamos mucho tiempo en estrés, empezamos a presentar depresión, ansiedad, estrés postraumático, porque no podemos avanzar de toda la experiencia súbita, de toda esta experiencia tan desagradable de la forma en que murió nuestro ser querido, o la forma en que vivimos la enfermedad de nuestros seres queridos y la forma en que tuvimos que despedirlos, tan repentina, tan poco amorosa, tan poco cálida. Voy a hablarles un poquito de las teorías del duelo. Perdón, pero es que se reseca un poquito la garganta. Voy a hablarles un poquito de las teorías del duelo para poder centrarnos en la propuesta que les traigo hoy para la vivencia de estas emociones, de estas reacciones. El primero en escribir ya en el área de clínica, pues fue Freud en 1915, 1917, escribe un artículo que se llama Duelo y Melancolía. Y él en ese momento señala que el duelo es una reacción natural ante la pérdida de un ser querido o la pérdida de un ideal, de lo que podemos llamar hoy una expectativa. Él en ese momento señala que el duelo no debe de ser intervenido, porque esto puede generar una patología. Hoy sabemos que por el ritmo de vida, por la pérdida en estas redes de apoyo, en la pérdida en la comunidad, pues es importante de que si alguien necesita tener apoyo, lo pida. Si alguien necesita hablar de lo que le está ocurriendo, busque pues a un especialista de preferencia, ¿no? El que después escribió sobre los duelos agudos, sobre los duelos por muertes traumáticas, fue Eric Liederman. Ya les platiqué un poquito de su trabajo. Él era director del hospital psiquiátrico de una ciudad en donde se quema un restaurante en donde estaban festejando que había ganado el equipo de fútbol.
Entonces imagínense, toda la ciudad estaba ahí y pues la atención a los familiares de todas las personas que perecieron en el incendio, pues le dio todos los elementos para hablarnos de lo que es el duelo agudo. También está Kubler-Ross. Kubler-Ross es muy famosa, la teoría de Kubler-Ross se ha culturizado mucho, se maneja mucho en la cultura popular y ayuda a conocer lo que pasa cuando estamos en un proceso de duelo. Antes de Kubler-Ross les quiero hablar de Viktor Frankl. Viktor Frankl es muy contemporáneo, está entre Sigmund Freud y Erich Lieberman. Como les decía hace un rato, Viktor Frankl es judío, médico, psiquiatra, filósofo, y él estuvo en los campos de concentración. Curiosamente, él que perdió, como nos lo describe en su libro El hombre en busca de sentido, que perdió hasta el cabello que cubría su cuerpo, no habla de una teoría de duelo. Curiosamente, entonces eso a mí me generó mucha curiosidad y empecé a estudiar todo lo que él había escrito, empecé a ver por qué él no hablaba de una teoría del duelo. Él habla de un proceso llamado tríada trágica. Y dice, todos los seres humanos enfrentamos una tríada trágica. La tríada trágica se refiere al sufrimiento, la culpa y la muerte. Dice, todos en esta vida, por el hecho de estar en la vida, enfrentamos estos tres elementos. Y lo que tenemos que hacer es aprender a enfrentarlos. Aprender a enfrentarlos con sentido para mantenernos en la vida. Y a mí me parece sumamente importante esto porque estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Ya ahí hablaba de la importancia de ser un agente activo de tu propio sufrimiento, ser un agente activo frente a la pérdida. Luego están los estudios de Elizabeth Kubler-Ross. Ella es psiquiatra, trabajaba en un hospital en Nueva York, un hospital universitario, y desarrolla toda la teoría que más tarde se le llamó la teoría tanatológica, o que fue tomada por los organizadores del concepto de tanatología. En la teoría de Kubler-Ross se habla de el duelo que se experimenta por 5 fases. La primera es el estado de shock o confusión. Posteriormente vendría el enojo, luego enojo, negación, luego la negociación con la vida, con un ser superior como Dios, la negociación con el personal sanitario. Posteriormente viene una depresión que puede ser preparatoria, y ella decía, esta depresión puede preparar para el paso final, que es la aceptación. Dice, pero también la gente se puede quedar atrapada en la depresión y estancarse, no salir de ahí. Entonces dice, hay que tener cuidado cómo se van viviendo estas fases del duelo. Cabe señalar que Kubler-Ross trabajaba con los enfermos terminales y al proceso de morir fue estas fases que ella identificó, y más adelante después dijo, también las personas que están en duelo viven algo similar. Las personas que han perdido a un familiar viven el mismo proceso que el de despedirse de la vida. Y pues está William Worden, aquí lo tenemos, ya también hace un rato les hablaba de él con los duelos complicados. Este señor trabajó durante muchos años también en una clínica universitaria con enfermos terminales, con los familiares, y él es también de los que piensa que el duelo hay que vivirlo de una manera activa, y propone su teoría de 4 tareas del duelo, eh, 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 en donde dice, la persona que está en duelo no debe mantenerse pasiva, debe mantenerse activa ante su condición, y de esta manera va a ir viviendo estados de mejoría y va a caminar rápido por este proceso. Y bueno, pues ahora en el siglo XXI quise ponerles esta imagen porque pues hay varios representantes, pero ninguno que propone lo que hoy les voy a decir.
Y por eso nada más puse un corazoncito. Pues ahora tenemos influencia de las neurociencias que señalan que nuestra actividad diaria, nuestras rutinas sanas pueden hacer cambios en nuestra morfología neurológica, cambios en el hipocampo, en los lóbulos prefrontales. Entonces, bueno, esto es maravilloso porque podemos actuar no solo sobre nuestro estado emocional, sino sobre las estructuras que favorecen esta emocionalidad, las estructuras que determinan esta emocionalidad, y entonces podemos hacer cambios y mejoras no solamente durante para el proceso de duelo, sino para el futuro. También está todos los avances de la psicología positiva que nos indican cómo ir construyendo estados de bienestar, aún en situaciones críticas. Y pues están los relatos de personas que han sufrido muertes catastróficas, que han estado en situaciones verdaderamente complicadas y que no solamente se han recuperado, sino que han aportado algo a la sociedad, que han aportado sus experiencias, han aportado teorías que nos permiten salir de estas condiciones críticas. Bueno, entonces, un aspecto en el que todas las teorías del duelo concuerdan, todas las teorías del duelo enfatizan, es en la importancia de aceptar la pérdida y la condición actual en la que estoy viviendo. Esta aceptación, vuelvo a comentarlo, es un diálogo que tengo que hacer internamente y es un movimiento interno. Aceptar es una renuncia a la vida que tenía, una renuncia a los proyectos y expectativas que ya corresponden al pasado, una renuncia al ideal que había construido para mi vida del futuro. Por lo tanto, nadie puede forzarte a dar este paso. Es un acto voluntario. Es un movimiento interno y voluntario. Y aceptar es tomar una actitud activa y positiva ante la condición que me está presentando la vida. Puede ser la pérdida por muerte de un ser querido, puede ser la pérdida de la salud, la pérdida de la vitalidad, o todas estas juntas que tenga que enfrentar en estos momentos de pandemia, ¿verdad? Aquí quiero platicarles una historia de una mujer que perdió a su marido, murió su marido, murieron sus suegros, a ella también le dio COVID y la recuperación de la salud ha sido complicada. Han pasado muchos meses, ella estuvo con oxígeno más de 6 meses, limitada en su movimiento, limitada en sus acciones, entonces, pues la aceptación fue médula para empezar su recuperación emocional y su recuperación física. Y ahora, pues ya, esta mujer me encanta verla porque el otro día no la vi, pero la escuché, mejor dicho, me encanta escucharla porque el otro día ya me decía, es que ya ando en el mercado, Isabel, fui a comprar mis verduritas para comer y bueno, pues qué maravilla porque es una mujer de 70 años. Entonces, fíjense que a mí me parece una gran lección de vida todo este proceso que ella vivió y la fortaleza con la que fue aceptando cada una de las condiciones que le daba su experiencia de vida. Entonces, en el momento que se da la aceptación de lo que estoy viviendo, de decir, pues ya no está mi papá, ya no está mi esposo, en ese momento empieza realmente el proceso de duelo, porque empiezo a dolerme de lo que no tengo y a percibir mi mundo para poder adaptarme. ¿Sí? Tan básico como eso. Cuando no acepto, cuando no puedo renunciar a mis seres queridos, yo le llamo, me la paso
en la confusión, me la paso en la confusión, me la paso en el enojo. Y a esto yo le llamo vivir en el país de los muertos, porque todo es en relación al que ya no está. Es que eso le gustaba a él. Y es que no puede ser posible que él ahorita ya no esté. Y no puede ser posible que me encuentre viviendo esta condición. Entonces es estar ahí patinando en el país de los muertos. Entonces, lo valioso del proceso de aceptar mi condición actual para empezar a canalizar todas las reacciones, todas las emociones que trae consigo el proceso de duelo. Visto desde esta, de esta forma de vivir el duelo, vista la experiencia del duelo desde estos aspectos, estas nuevas investigaciones, la idea es percibir todo el panorama, no solo la ausencia de lo perdido. Y esta diapositiva, espero que la estén viendo como yo, aquí nos muestra cuando la persona está en duelo, se centra solamente en las emociones de tristeza, soledad, frustración por lo que ya no se tiene o por lo que se tenía y ya no se puede lograr. Y aquí yo invito a abrirte a que veas todo el panorama, no solo la ausencia de lo perdido. Hay más ahí, hay más ahí. Y he encontrado que las personas descubren que hay mucho amor, por eso esas emociones tan fuertes, ¿no? Hay mucho agradecimiento de lo vivido, hay mucha calidez de otras personas y además a lo mejor también calidez personal. Entonces, no solamente hay emociones que nos hacen sentirnos afectados negativamente, sino también emociones que se le han llamado positivas. Están nuestras virtudes y fortalezas, y ellas nos ayudan mucho a manejar el sufrimiento. Recordemos historias como el padre de la resiliencia, Boris Cyrulnik, no recuerdo bien ahorita su apellido, toda también su historia de vida durante la Segunda Guerra Mundial, su orfandad y los aportes que nos está dando ahora sobre resiliencia, muy importantes. ¿Qué es lo que nos puede motivar a mirar el duelo como un proceso de transformación personal? El amor de rescatar el legado de la persona que ya no está. Y esto no lo digo yo, lo han dicho las personas que amorosamente han contribuido con su narrativa para poder comprender esto. Solo el rescatar el legado de la persona que ya no está y conectarme con la vida, con los que sí están. No olvidarme. Quizás se murió una persona muy querida para mí, como en este caso de la paciente que les comento que murió su esposo, pero estaban sus hijos. Y esta importancia de poderles transmitir quién era su papá y los ejemplos de cómo ser un hombre, desde la vivencia del papá y desde el recuerdo de la mamá, son motivadores importantes para seguir caminando en este proceso. Por lo tanto, la experiencia del duelo es un proceso de transformación personal íntimo con el valor perdido para seguir apreciando la vida con todos sus contenidos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo que hablábamos en un principio. El duelo se inicia desde nuestra comunicación intrapersonal con nosotros mismos y reconociendo todo lo valioso que se construyó en vida con la persona. Bueno, aquí rápidamente les voy a comentar algunos del proceso que podemos ir siguiendo en el duelo. Primero, pues una vez que aceptamos, toca pues llorar para despedirse de lo valioso que perdimos, pero también ir reconociendo los apoyos que tenemos a nuestro alrededor.
irle dando un lugar a la persona que ya no está. Ahí voy a hacer una autorrevelación, una revelación. Por ejemplo, yo el recuerdo de mi padre lo tengo en la piel, en la sangre, en mi actuar diario. Gracias a todo lo que me transmitió mi papá, a todas las vivencias compartidas. Soy una mujer que se dedica al estudio, a compartir con otros sus investigaciones, como lo estoy haciendo ahorita. Por eso, el legado de mi padre está en este momento y es maravilloso recordarlo así, darle ese lugar en mi vida. Y es muy amoroso para mí. Por otro lado, ir reconociendo las virtudes y fortalezas que nos permiten enfrentar el sufrimiento. En esto hay estudios que nos señalan cómo hacerlo. Está el modelo PERMA de Seligman y el modelo de las virtudes que han rescatado Seligman y Peterson, las virtudes humanas que durante mucho tiempo, más de 50 años, se dejó de hablar en la psicología, en la salud, sobre la importancia de tener una vida virtuosa. Y ya lo decía Aristóteles, ¿no? Y ahora lo han rescatado estos investigadores y es de suma importancia identificar las virtudes que tengo para enfrentar la adversidad. Como estamos en la aceptación y en la realidad, ir realizando los cambios necesarios en la vida cotidiana. ¿Qué necesito realmente? ¿Qué no necesito ya? ¿Qué cambios tengo que hacer para estar bien yo y los que están conmigo? Los que están caminando en la vida conmigo. ¿Qué cambios necesitamos hacer? Y esto, además de fortalecer la comunicación, une a la familia. Y en el momento en que empezamos a hacer cambios y empezamos a reconocer todas nuestras fortalezas y virtudes, se va reconfigurando una nueva identidad. Una nueva identidad. Y me dijo una mujer un día que me dio mucho gusto que me lo haya dicho. Es que ya no me siento huérfana. Dice, porque ahora soy yo con todo un panorama por delante. Y ciertamente en el momento en que vamos aceptando la realidad y vamos caminando con la vida, empezamos a tener una identidad nueva que hay que reconocerla. Hay que reconocerla y abrazarla, fortalecerla. Cuando estas tareas causan bienestar y ya no se llora por lo perdido, el duelo ha finalizado. Y ha sido un duelo sano, como todo en la vida, con altibajos, con sentimientos de que no puedo, con sensación de que regreso a llorar y llorar, pero que se va caminando y se está actuando responsablemente con mi emocionalidad. Y bueno, por supuesto que en un duelo sano hay tristeza. En un duelo sano no se busca llenar la ausencia de forma desesperada. Es aprender a integrar el sufrimiento a través de las fortalezas para no detener la vida. Es pintar un sol cuando el cielo está nublado. Es levantarse y caminar, a pesar de que el cuerpo no te da. Y bueno, quiero terminar con esta frase que me gusta mucho y que es un poco recopilación de todas las historias que me han compartido. Un duelo sano es un acto de amor propio, de aprecio y valoración del legado conferido para seguir disfrutando la vida. Y pues me va a encantar escuchar algunas preguntas, pero si no da oportunidad de responderlas todas, aquí está mi correo, isamoratilla@iztacala.unam.mx. También en el consultorio que se llama Centro Viveca hay redes sociales donde pueden ustedes preguntar y mandar sus comentarios por inbox, sus dudas. Y bueno, dejo de compartir. A continuación, se presenta el ensamble Cuicani, conformado por grupos representativos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que rinden un homenaje a la música latinoamericana. Que lo disfruten.
poco me has querido, poco a poco me has amado. Al final todo has cambiado, chascositas de mi amor. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado. Al final todo has cambiado, chascosita y de mi amor. Nunca digas que no, vidita, y nunca digas jamás, negrita. Son cosas del amor, vidita, y cosas del corazón. Canción y guayno para cantar, canción y saya para bailar. Y saya para bailar. las 11 de la noche, a las 11 de la noche. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de la noche, en los brazos de la noche. Ay, qué bonito
puedes volar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. A una bruja me encontré, en el aire anda volando, en el aire anda volando. A una bruja me encontré, ay mamá. Entonces le pregunté que a quién andaba buscando. Me dijo, ¿quién es usted? Soy cantador de Huapango, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted.
Si alguien te habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Que soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Que soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Que sabe amar, que te quiere de verdad. Ay, mira, madre, yo soy ese negro feo. Yo por ti, madre, me muero. Sin ti yo no puedo estar. Agradecemos a la doctora Isabel Moratilla y al ensamble Cuicani por acompañarnos en esta ocasión. Recuerda que la salud integral nos permite una mejor calidad de vida para ti y para quienes te rodean. Los invitamos a continuar con las medidas sanitarias recomendadas para evitar contagios. Danos like en Facebook en la página Festival por la Salud Emocional. En Instagram, síguenos como @eka_UNAM y en el canal de YouTube como Encuentro por la Salud Emocional. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Por el conocimiento que nos lleva a una vida saludable, Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades.